La primera clase fue básicamente una introducción de la biología y los campos de estudio de la biología. El tema 2 fue, no sé si recuerdan, características de los seres vivos y niveles de organización. Y el tercer tema que vimos la semana pasada fue de la teoría celular. Fue corto, pero importante para continuar los temas de biología. Entonces, el primero fue el que vimos método científico y campos de estudio de la biología. Básicamente les mencioné que en qué ciencia o parte se encontraba la biología en sí, en el campo científico. Y acá lo que tienen que recordar es que el campo científico se dividía en ciencias fácticas o reales y ciencias formales. Pero nuestro interés estaba en las ciencias fácticas porque eran ciencias que podíamos observar y tocar, a diferencia de las ciencias formales que eran objetos o ideales que no podíamos ver o tocar, como son las matemáticas. Dentro de las ciencias fácticas tenemos dos ciencias, las ciencias naturales y las ciencias sociales, donde obviamente la biología se encuentra en las ciencias naturales, porque las ciencias naturales estudia básicamente la naturaleza, y dentro de ellas, por ejemplo, tenemos a los seres vivos, como también a los seres no vivos, que son la tierra, la hidrosfera, la atmósfera. En las ciencias sociales podemos diferenciar básicamente las ciencias sociales de las naturales, porque las ciencias sociales básicamente es el estudio del ser humano y su interacción, ya sea en la psicología, en la economía y en la sociología. Pero nuestro interés está en las ciencias naturales. Entonces acá tienen que recordar que el campo científico se divide en dos, en las fácticas de tocar, y las formales, en objetos que no podemos tocar. Y dentro de las fácticas tenemos a las naturales y sociales. Y nuestro interés se encuentra en las ciencias naturales, que es básicamente la física, la química y la biología, pero nuestro interés es la biología. Entonces, teniendo en cuenta ya esta división, eso es lo que tienen que recordar básicamente, las fácticas y naturales, y por ende, por último, la biología. Ahora, luego tenemos a la definición de biología, y es una definición ya que todos conocen, que en resumen es el estudio de los seres vivos, ¿verdad? En pocas palabras. Y aparte, para hablar de biología en sí, antes de todo se tenía que hablar de un método científico. ¿Cómo comprobamos toda esta información que nosotros sabemos actualmente de la biología con un método científico? En este caso se basaba en 4 partes. No sé si recuerdan: la observación, la hipótesis, experimentación y conclusiones. Y les puse un ejemplo del desarrollo de la vacuna, en este caso de la viruela. Entonces, en este caso, para el método científico, siempre tienen que recordar que es en ese orden. Siempre es observación, en ese orden, luego le sigue el planteamiento de la hipótesis, luego le sigue la experimentación, que es la comprobación de la hipótesis, y las conclusiones, si llegan a explicar o no la hipótesis. Entonces, hasta aquí ya deben recordar parte de la primera clase, que es la introducción, y luego seguía los campos de estudio o dominios de la biología. También hicimos esto, pero quiero ver a ver si recuerdan que también habían ciertas memotecnias para recordarlo. ¿Alguien, a ver, quiere participar? Acá tengo las respuestas del campo de estudio para los que pueden ver acá en la derecha y en la izquierda. A la bioquímica, la biofísica. La primera es la botánica. Ya, que estudia, ya, las plantas, ¿verdad? Ya, la botánica, muy bien. Ahora los animales. La zoología. Zoología. Ajá, muy bien. Y relaciones energéticas y procesos bioeléctricos. O pueden dejarlo por el último ya, pero la idea es que lo sepan, ¿recuerdan? Bioquímica. Biofísica. Ajá. Acá podemos recordar con biofísica, porque hablamos de relaciones energéticas y bioeléctricos. Entonces estamos hablando de procesos bioeléctricos y energéticos, entonces lo más probable es que sea biofísica, porque no puede ser otro tipo. Entonces recuerden por eso, por energéticos y bioeléctricos, que están relacionados a la física. A ver, otro, estructura y función de las células. Biología celular. Ajá, biología celular. Ahora, con su propio nombre, bacterias o procariontes.
Bacteriología. Bacteriología. Ajá, de su propio nombre algunos se deducen. Bacterias o procariontes. Y etapas del desarrollo embrionario. Embriología. Embriología. Ajá, muy bien, embriología. Herencia y variación. Genética. Ajá. Y luego tenemos las moléculas y compuestos químicos que intervienen en el Bioquímica. proceso. Ajá, muy bien, cuando ahí está relacionada la biología y la química. En virus, Virología. virología, Virología. muy bien. El comportamiento El comportamiento de los seres vivos, ya sea de animales, de Etiología. microorganismos. Ajá, muy bien. Esta era una de las más difíciles, creo, pero es la que todo se puede, es como que si dejan al final como que se puede deducir, pero eso tienen que relacionarlo. Etiología, por ejemplo, yo lo relaciono con la T y la O de comportamiento, ¿no? Y ya, hongos. ¿Quién estudia Micología. los hongos? ¿Cuál? Micología. Ajá, muy bien, la micología. Los restos fósiles. Paleontología. Ajá, la paleontología. Los protozoarios. Protozoología. Protozoología. Hay ciencias que se denominan igual que su objeto de estudio. Y la clasificación de los seres vivos, ¿quién lo realiza? Taxonomía. Ajá, muy bien. Y los tejidos asociados o asociaciones celulares. Histología. Ajá, muy bien. Que es parte también de un nivel de organización que hemos visto. Y por último, las interacciones de los seres vivos y el medio ambiente. Ecología. Ajá, muy bien. Entonces, como pueden ver, estos son los objetos de estudio de la biología para cada rama, de los más importantes porque hay otras ramas también, pero estos son los más básicos en cuanto a los dominios de la biología. Ahora, hay otro. Este es un tipo de clasificación que es dominios, pero hay otro tipo de clasificación que hemos visto que es según el objeto de estudio. Acá, si estamos tomando en cuenta el objeto de estudio de los animales, en este caso vendría a ser la zoología, se dividía en 5 grupos principalmente. En este caso teníamos estos de acá, pero a ver, ¿alguien recuerda para correlacionar? ¿Están desordenados? La entomología, ¿alguien recuerda qué estudia? Acá relacionábamos por las palabras, ¿recuerdan? Había una memotecnia. Por ciertas palabras de cada uno. O la ictiología. Ictiología es con peces. Ajá, muy bien. Y lo deducíamos por la C, ictiología. Mastozoología. Y la mastozoología, por la MA. ¿Recuerda? Con los mamíferos. Luego teníamos la herpetología, que era REP, ¿recuerdan? La ERP. Vendría a ser en los reptiles, ¿verdad? Luego teníamos la antropología, que por antro, como ya sabemos, características del hombre. Ajá, características del hombre, muy bien. Y finalmente entomología, que son los insectos. Y lo denominamos por la ENT. Así pueden recordar la entomología. O varias veces quizás no han escuchado a los entomólogos que estudian a los insectos que están presentes en la selva, se encargan los entomólogos y vendría a ser la ciencia de la entomología. Ahora, acá es una subdivisión, como ya estamos mencionando, según el tipo de organismo estudiado. Entonces, como estamos viendo, según el tipo de organismo estudiado son los animales, que vendría a ser la zoología, que a su vez se divide en estos 5 grupos, pero tenemos otro que son la botánica, que su objeto de estudio en este caso serían las plantas, pero acá habían 2 grupos. ¿Alguien recuerda? Teníamos la botánica criptogámica y la botánica fanerogámica. Una de ellas estudiaba las plantas con flores y la otra estudiaba las plantas sin flores. ¿Alguien recuerda qué estudiaba la botánica criptogámica? ¿Alguien recuerda? Bueno, acá había una memotecnia. Como ya sabemos, son plantas con flores en una de ellas y la otra es plantas sin flores, ¿verdad? Entonces las que son con flores las relacionábamos por la FA.
Si estamos hablando de botánica fanerogámica, entonces de ahí podemos deducir, o también es una parte para deducir que ahí viene el nombre, fanerogámica, de flores. Entonces, las botánicas fanerogámicas estudian las plantas con flores, y la botánica criptogámica lo que queda, serían las plantas sin flores. A su vez, las plantas sin flores se dividían en 3 grupos principalmente: la ficología, biología y triodología. En este caso, la ficología, acá no había una memotecnia para poder recordar, pero como son 3, sí tienen que memorizarse esos 3. En este caso, la briología estudiaba los musgos, la ficología estudiaba las algas, y por último, los helechos era estudiado por la pteridología. Esos son 3 principalmente dentro de la clasificación de las plantas sin flores, por eso hablamos de helechos, de algas y de musgos, y todas las plantas con flores, como son las rosas, las margaritas, están presentes en la botánica fanerogámica. Entonces, luego tenemos, ese es con respecto a la primera clase, en cuanto a los dominios de la biología y los pasos para hacer el método científico. Luego teníamos en la clase 2 que vimos las características de los seres vivos y los niveles de organización, ¿verdad? En las características de los seres vivos eran 6 básicamente, pero la 7ª era los niveles de organización, y eso lo vimos en otra clase, mejor dicho, en otra subdivisión. En cuanto a las características de los seres vivos, teníamos el básico, ¿recuerdan? El movimiento, que estaba presente en todos los organismos y microorganismos. Puede ser, había movimiento dentro del ser vivo como también fuera del ser vivo. Luego teníamos la segunda característica, que era la irritabilidad, que era la capacidad de responder a estímulos. Y ahí les puse un ejemplo, en este caso de los girasoles, que respondían o su movimiento de la cabeza lo realizaban en función de la posición del sol. Entonces, en este caso, el estímulo era el sol, la posición del sol, y la respuesta era el movimiento de la cabeza de los girasoles. Luego teníamos una tercera característica, que era el crecimiento, y en ese caso habían 2 tipos de crecimiento en cuanto al tamaño y volumen, ¿verdad? Y ahí les puse 2 ejemplos, uno de ellos en cuanto al aumento de la masa celular, cuando vieron si teníamos una persona que tenía una masa celular delgada y otra persona masa celular gruesa, ¿esto a qué se debería? Uno pensaría, ya entonces aumentó el número de células. No, en este caso aumentó el tamaño de esa célula, no el número. En caso de número, si hablamos de número, estábamos hablando de la división celular, en el desarrollo que se da básicamente, cuando tenemos una célula, y a partir de una célula tenemos 2 células, y a partir de 2 células tenemos 4 células, y así sucesivamente. Entonces, eran 2 tipos de crecimiento en cuanto al tamaño y al volumen, ¿verdad? Entonces, otra cuarta característica era la adaptación, y ahí les mencioné el ejemplo de las personas que viven en Chimbote y se adecuan a las altas temperaturas en un corto periodo de tiempo. Esa es la diferencia entre adaptación y evolución. La adaptación básicamente se da a adaptarse a las condiciones de un ambiente, pero en un corto periodo de tiempo. Y luego tuvimos la reproducción, que le mencioné 2 tipos, un resumen, que era la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y por último, el metabolismo. En este caso podría ser la fotosíntesis, y habían 2 tipos de metabolismo, que era el catabolismo y anabolismo. En este caso, uno formaba compuestos complejos y otro formaba compuestos simples. Y finalmente tenemos a la organización específica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos presentan niveles de organización. Si un ser vivo no presenta un nivel de organización, me refiero que viene desde un nivel mínimo, como hablamos del átomo, a un nivel máximo de organización, que vendría a ser, pues, supongamos, comunidades por la interacción de otros individuos, no sería un ser vivo. Tiene que presentar esta característica básica, que es la organización específica. Y estos niveles de organización lo vimos, ¿recuerdan? En un ejemplo con los lobos marinos. ¿Alguien ya recuerda? Les dejé como tarea eso para que representaran con otro individuo, con el objetivo de que recuerden el orden de esos niveles de organización. ¿Alguien recuerda cuál era el primer nivel de organización? Si hablábamos de la unidad mínima. Atómico. Ajá, muy bien, el atómico. Eran básicamente 4 al inicio, que se dividía, que estaba en el nivel subcelular. Eran 4 básicamente. Entonces el primer ejemplo el primer nivel era el atómico,
Y dentro del atómico está, como ejemplo, le puse el átomo de hidrógeno. Entonces, si teníamos la unión de varios átomos, ¿qué nivel de organización resultaba? Si en este caso ya teníamos, Molecular. ajá, muy bien. El molecular ya vendría a ser la unión de varios átomos. En este caso, el ejemplo era de un aminoácido, que estaba compuesto por una molécula de carbono, un átomo de carbono, una de hidrógeno y dos de oxígeno. Luego de obtener el aminoácido y la unión de varias moléculas, en este caso varios aminoácidos, ¿qué nivel de organización resultaba? ¿Alguien recuerda? Se parece a este nombre, el molecular, pero tiene la adición de otro nombre. Macromolecular. Ajá, muy bien. El macromolecular. En este caso sería la unión de varios aminoácidos que resultaba en proteínas. Entonces, cuando ya estamos hablando de macromolecular, el cuarto nivel, ¿recuerda? Que en este caso el ejemplo era el organular, que era en el ejemplo que les puse era un núcleo. Y todos estos 4 niveles es el nivel subcelular. El subcelular se divide en 4. Entonces, si estamos hablando de un nivel subcelular, ¿cuál sería el siguiente nivel? Nivel celular. Ajá, muy bien. Si ya estábamos hablando de un nivel subcelular, o sea, por debajo del celular, ahora vendría a ser el nivel celular. Donde el ejemplo le puse las células de las neuronas, ¿verdad? En el caso de los lobos marinos, estábamos como ejemplo lobos marinos. Entonces, en el celular teníamos uno de los, o sea, hay varios tipos de células, pero por ese ejemplo le puse las células neuronales. Entonces, y la unión de varias células, ¿qué resultaba? En este caso, la unión de varias células neuronales, ¿en qué tipo de tejido? Bueno, yo le dije tejido, pero ¿qué nivel era? Tisular. Ajá, muy bien, el tisular. En este caso, si hablábamos la unión de varias células neuronales, estábamos hablando de un tejido neuronal. En este caso, también son varios tipos de tejidos, pero como estamos hablando de la unión de varias células neuronales, estaríamos hablando de un tejido neuronal. Y la unión de varios tipos de tejidos o todos los tejidos, ¿qué nivel de organización? Ajá, muy bien, el organológico. En este caso, si estábamos hablando de un tejido neuronal, la unión de todos estos tejidos neuronales daría origen al organológico, que vendría a ser el cerebro y el órgano. Luego de la unión de todos los órganos, ya sea el órgano del corazón, el hígado, el páncreas, el cerebro, el estómago, ¿qué nivel de organización resultaba de la unión de todos estos órganos? Un sistema. Ajá, entonces vendría a ser el nivel de organización sistémico, donde ya incluye el sistema esquelético, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema linfático. Entonces, ya, tenemos la unión de todos estos sistemas. ¿Y qué resultaba de la unión de todos estos sistemas? El individuo. Ajá, en este caso le puse el ejemplo para el caso del sistémico, el sistema esquelético, y para el caso del individual, como estamos hablando de lobos marinos, vendría a ser la unidad, lobos marinos. Pero ahora, ¿qué pasaba? Ya tenemos al individuo, o el objeto que vendría a ser el lobo marino, pero la unión de todos estos lobos marinos, o sea, de la misma especie, ¿qué grupo daba? Población. Ajá, muy bien. Y esa es la definición. Población es la unión o la presencia de individuos de la misma especie, de varios individuos de la misma especie. Entonces, si estamos hablando de individuo como uno, varios individuos puede ser más de uno, o sea, 2, 3, 4, más, pero de la misma especie, o sea, poblaciones puede ser de lobos marinos, poblaciones de peces, poblaciones de leones. Cuando hablamos de población tenemos que tener en cuenta que es una sola especie. Y ahora, ¿qué pasa si queremos juntar dos o más poblaciones? O sea, supongamos, si estamos hablando en el caso de poblaciones de lobos marinos, ahora los queremos unir con las poblaciones de peces. ¿Qué tipo de organización ya estaríamos formando? Comunidad. Ajá, muy bien. La comunidad, en este caso, en el ejemplo que les puse, vendría a ser la población de lobos marinos con la población de peces y la población de algas, que también las algas son seres vivos. Entonces, acá ya estamos hablando de tres poblaciones, ¿verdad? Y que daban a formar una comunidad. Luego, de la comunidad, cuando ya incluyamos el medio. En este caso, si incluyamos el medio donde están viviendo ellos, que era en el mar. Entonces, ¿qué tipo de organización sería? Ecosistema. Ajá, muy bien. Ahí ya sería ecosistema, porque estamos hablando de un ecosistema. En este caso sería el ecosistema marítimo, porque estamos hablando de las poblaciones que están unidas, que serían comunidad, más el medio ambiente, que sería el marítimo. Entonces eso ya daría formar un ecosistema. Ahora, la unión de varios ecosistemas, no solamente el ecosistema marítimo, quizás también el ecosistema terrestre,
varios tipos de ecosistemas, ¿qué tipo de organización ya sería? La biosfera. Ajá, muy bien. En la biosfera ya incluía 3 niveles de organización, ¿recuerdan? La hidrosfera, que era en el mar, la litosfera, que era en la tierra, y la hidrosfera, que era en el aire, ¿verdad? Esos 3 niveles. Si incluye esos 3 niveles, ya estábamos hablando de biosfera. Y por último, el último nivel, ¿recuerdan? Donde ya incluía casi toda la tierra, o toda la tierra en pocas palabras. La biosfera. No, ese es el penúltimo, acá está. El último. Se parece a este. Suena a ecosistema. ¿Vale? La ecosfera, donde ya era prácticamente toda la Tierra, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, si recuerdan bien los niveles de organización. Entonces, una pregunta podría ser, supongamos, mencione 4 niveles de organización que estén correlacionadas. O sea, podría ser sistémico, organológico, sistémico, individual, en ese orden. Pero ustedes ya saben que primero es tisular, luego organológico, sistémico, individual. Siempre es del menor al mayor. Ya, por último vimos la clase de teoría celular que fue corta. En esta clase intentamos explicar cómo o quiénes plantearon la teoría celular, cómo es que dijeron que la célula era la mínima o el objeto de estudio de la biología, la mínima unidad de estudio de la biología, y cómo se pasó a denominarse que era la célula, y también quiénes denominaron que en ese término la célula. En este caso, Robert Hooke, él observó, ¿alguien recuerda que él observó o hizo un corte laminar de un árbol, el alcornoque? Pero ¿alguien se recuerda qué tipo de corte era? ¿O de qué, cómo se le llamaba este pedazo? El trozo de corcho del alcornoque. Siempre van a escuchar esto, el trozo de corcho del alcornoque, siempre lo tienen que relacionar a Hooke. En este caso, él observó lo que estaban viendo acá de negro. Ese es uno de sus dibujos. Él observaba esto en el microscopio, pero como pueden ver hay pequeñas unidades y él a esas pequeñas unidades las denominó células, porque eran diminutas celdillas. En ese tiempo no se sabía su función, pero tampoco se sabía qué eran esas pequeñas unidades. Entonces él los denomina células. Luego teníamos otro científico. En este caso era Anton van Leeuwenhoek. Y lo interesante de van Leeuwenhoek es que él también ve estas pequeñas unidades, celdillas como les denominaba Hooke, pero no les denominó células. Él los denominó, ¿alguien recuerdan cómo se llamaba? Él observaba estas pequeñas unidades, que es diferente a lo que veía Hooke, ¿verdad? O sea, estos presentaban diversas formas. Y luego vimos un video, ¿recuerdan? El Paramecium y otros. Porque él observó, en este caso, otro tipo de muestra. En este caso lo observó en agua emposada. Una gota de agua emposada, a diferencia de Hooke. Hooke observó el corte laminar de una planta. En este caso, van Leeuwenhoek, ¿alguien recuerda cómo denominó esas pequeñas unidades que él veía? Animáculos. Ajá, muy bien. Él los denominó animáculos. ¿Y por qué animáculos? Obviamente proviene del nombre de animales, pero animáculos, o sea, de pequeños, porque él observó en el microscopio que estas pequeñas unidades presentaban movimiento. Como vimos en el video, él observaba que estas unidades se estaban desplazando de un lugar a otro. Entonces, él pensó que eran como pequeños animales que presentaban movimiento, entonces él los denominó por esa razón animáculos. Pero obviamente sabemos que son células porque son unitarias, o sea, ellos no presentan varias subdivisiones ni nada. Ellos son como una célula prácticamente, pero en este caso se denomina, actualmente las conocemos como protozoarios, ¿verdad? Pero Van Leeuwenhoek los denominaba animáculos. Entonces, ya por último, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, o mayormente conocidos como ya lo sabrán, Schleiden y Schwann. En este caso, Schleiden observó también el corte laminar, en este caso de una planta, y observó que estas pequeñas unidades, o que el corte laminar que había realizado estaba agrupado en varias unidades, a las cuales denominó células. Entonces decía que todos los vegetales estaban formados por células.
y Theodore Schwann, él usó otro tipo de muestra, en una muestra animal, a diferencia de Schleiden. Schleiden usó una muestra vegetal y Schwann usó una muestra animal, pero lo mismo, la definición fue la misma, era que los animales estaban constituidos por células. En este caso, como era una muestra de sangre, podemos ver acá glóbulos rojos, por eso ven así ovaladitos y con un centro en el medio, y estos vendrían a ser los linfocitos. Ahora, como podemos ver acá, ¿quiénes lo denominan como célula tal cual? Finalmente, es Schleiden y Schwann, ¿verdad? A diferencia de Van Leeuwenhoek, que también observó otro tipo de muestra, pero básicamente también eran células, solo que los denominó animáculos. Entonces, como resumen, los aportes de todos estos científicos dieron pie a una de las principales teorías que actualmente conocemos, como es la teoría celular. Pero esta teoría celular fue básicamente propuesta por los botánicos Matthias Schleiden, porque vio una muestra vegetal, y el zoólogo Theodor Schwann, que vio una muestra animal, pero ambos dieron como término a esas pequeñas unidades, las denominaban células. Pero es aparte de solamente denominar células a estas pequeñas unidades, Schleiden y Schwann propusieron 3 postulados, al igual que Virchow, ¿recuerdan? Bueno, Virchow no lo puse acá, pero él también básicamente decía lo mismo. Entonces, gracias a Schleiden y Schwann, se da la teoría celular, proponen también el término como célula, pero aparte de eso dan postulados. En este caso teníamos 3 postulados principales. ¿Alguien recuerda el primer postulado de la teoría celular o la teoría de Schleiden y Schwann? Es básicamente cómo se rigen las células, cómo se comportan. En el caso de la primera de ellas, bueno, eran 3, la primera de ellas era que todos los seres vivos están formados por una o más células. Eso quiere decir que en el caso, supongamos, de organismos superiores como los peces, en ese ejemplo, están formados por muchas o millones de células, ¿verdad? En este caso estamos hablando de varias células, pero ¿en qué casos hablamos de una célula? Porque acá la teoría está diciendo que todos los seres vivos están formados por una o más células. En caso de los protozoarios, ¿verdad? Lo que decía Van Leeuwenhoek, o lo que observó Van Leeuwenhoek, esos protozoarios, esos vendrían a ser también células, porque son unidades pequeñas y están formados solamente por una célula, solo que ese tipo de células presenta movimiento, los cuales se denomina protozoario. Ahora el siguiente, ¿alguien recuerda el siguiente postulado? ¿Alguien? Bueno, tienen que recordar. El segundo postulado era que toda célula existe o precede de otra célula. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que nosotros estamos compuestos por varias células, ¿verdad? Pero originalmente no éramos toda esta cantidad de células. Al inicio todos siempre fueron una célula, ¿verdad? Y a partir de ellas fueron 2 células, 4 células, 8 células y así sucesivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que toda célula viene de una célula preexistente, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la célula sería la unidad básica de reproducción, que a partir de ella podemos obtener varias células, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir el segundo postulado. Y por último, se refiere a la célula como la unidad funcional de los seres vivos. O sea, todos los seres vivos estamos compuestos de células. Y por eso que la unidad mínima de estudio de la biología es la célula, porque la célula es parte de los seres vivos y la unidad fundamental de los seres vivos. Entonces, esos son los 3 postulados básicos que tienen que recordar respecto a la teoría celular propuesta por Schleiden y Schwann. La primera de ellas, que cualquier organismo está compuesto por una o más células. La segunda teoría, que las células provienen de otras células preexistentes, y toma en cuenta como la célula como la unidad básica de reproducción para el caso de los seres vivos o los organismos vivos. Y finalmente la tercera teoría celular, que decía que la célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos, que a partir de ella se van a obtener funciones vitales, porque en este caso no puse a Virchow, pero Virchow decía que las enfermedades en este caso tomaban como base a la célula. O sea, si la célula era indispensable para que se desarrollaran ciertos tipos de enfermedades. Entonces, es por eso que para todos los seres vivos tenemos en cuenta como unidad fundamental a la célula. Entonces, esos son los 3 postulados básicos.
Entonces, como pueden ver, esto es un resumen nada más de las 3 primeras clases que vimos. Y en base a ello va a venir las preguntas, el test para los que recién quizás se han incorporado, el test que lo voy a publicar mañana en el Google Classroom y tienen el tiempo de responderlo hasta el lunes de la siguiente semana. Y el lunes de la siguiente semana va a haber